insistir para as persoas que vos puxedes incorporando a jornada, como os compañeros de consello xa vos facilitaron o currícula de todas as persoas que van a intervir, a misión de moderadora vai a ser moi sinxela, porque podemos ter as súas achegas e probablemente tamén a presentación aparecerán páxinas web. Entonces, simplemente, a mí me toca pues darle de novo as grazas, como xa fixen na presentación, a xente de Tui, por brindarnos unha parte do seu tempo, por espallar a información das jornadas e por prepararnos a que será unha fantástica presentación. ¿Qué tiene que ser PDF o PPT? Entonces dejamos aquí. ¿Y esto cómo se pone? Es que yo soy de los de PPT, del PowerPoint. Está cargándolo. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. No sé si me escucha. ¿Se me escucha ahí atrás? ¿Sí? Bien. Buenos días a todos. El objetivo de mi charla, bueno, primero dar las gracias a Elena Vázquez y al Consejo de la Cultura Gallega por invitarme a dar esta charla, para hablar un poco de lo que son los modelos predictivos en la atmósfera y un poco lo que hacemos en Meteo Galicia en este sentido, ¿no? El objetivo de mi charla no va a ser entrar en la matemática de lo que hay detrás de un modelo meteorológico, evidentemente, sino un poco intentar decir para qué es necesario un modelo meteorológico y ver las problemáticas que hay detrás de un modelo meteorológico, dónde están las posibles causas de incertidumbre, cómo esas incertidumbres se resuelven, es posible resolverlas o no, y quitarnos un poco de la idea a la cabeza de que los modelos meteorológicos nada más que los podemos correr los servicios meteorológicos o gente con mucha cabeza. El modelo meteorológico actualmente es casi una herramienta que va a permitir muchísimos desarrollos, y ya los está permitiendo, desarrollos basados en aplicaciones, para móviles, desarrollos para empresas, para pymes, y eso es un poco la idea de del objetivo de mi charla, ¿no? Por tanto, este más o menos va a ser el índice. Algunas de las cosas aquí iré muy rápido, como puede ser el tema de las parametrizaciones, pero llegaremos a la parte de distribución de datos y aplicaciones, que creo que puede ser un poco la parte interesante. Bueno, esto era un PowerPoint con lo cual iba cargando las imágenes, por eso está todo aquí apelmazado. El problema es resolver en un principio con un modelo meteorológico, cuando yo quiero hacer una predicción de la atmósfera, es saber qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. La pregunta del millón es cómo viene el verano, cómo va a venir el otoño, cómo va a venir el invierno. Voy a intentar explicaros por qué no puedo deciros cómo viene el otoño o cómo viene el invierno. Pero esa es la pregunta que nos hacen constantemente, ¿no? Pero, sin embargo, sí puedo deciros cómo va a venir esta noche o cómo va a venir la semana que viene y con qué grado de incertidumbre. Entonces, son objetivos, ¿no?, que nos gusta saber. Evidentemente, hay una parte importante en la predicción de la atmósfera que tiene que ver con el tema de los adversos. El profesor Liñán acaba de mencionar el tema del cambio climático. Gracias al cambio climático, el número de adversos meteorológicos se está multiplicando progresivamente. Es un hecho incontestable, hay mediciones desde hace 100 años en el cual se ve que los desastres naturales de origen antropogénico, de origen asociados al cambio climático, han ido creciendo en intensidad a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, un hecho muy tal, la lluvia en Galicia, el valor medio de la lluvia no se observa tendencia, pero sí se observa que llueve cada vez en menos días. Es decir, llueve la misma cantidad, pero en menos días. Por tanto, son más frecuentes los episodios intensos de precipitación. Bueno, pues un ejemplo de cómo se gestionan estos riesgos viene a ser ahora los seguros basados en índices meteorológicos. Es un tema que está creciendo muchísimo en los últimos años, como son las pólizas de seguros basados en problemas de adversos meteorológicos y que están contratando, por ejemplo, los agricultores. Aquí pongo una gráfica del año 88 hasta el año a principios del siglo XXI, y cómo se ve cómo el gasto en seguros ha ido creciendo desde 50 millones de euros hasta aproximadamente 300 millones de euros en aproximadamente una década, y sin embargo, y asociado a esto, los siniestros que han tenido que ir a compensación de seguro también han ido aumentando progresivamente, ¿no? Esto no es un indicador de cambio climático, hay otros fenómenos aquí asociados a esto y habría que filtrarlo, evidentemente, pero es un hecho que cada vez hay más conciencia de que los adversos meteorológicos, que la predicción meteorológica, que la observación meteorológica
es importante en el día a día de las personas, en muchas de las cosas. El problema a resolver también es que esos modelos meteorológicos que hace 10 años los veíamos en base a mapas de isobaras, de anticiclones, de borrascas, y los veíamos en el tiempo y nos íbamos para casa, ahora cada vez más el desarrollo tecnológico nos permite acercar productos cada vez más específicos y servicios cada vez más específicos basados en modelización al usuario. La idea es filtrarle al usuario toda la complejidad matemática que hay detrás para acercarle productos que le sean útiles. Y también, si es posible, acercarle esas complejidades, esos números, a aquel que los quiera tener, en formatos estándares para que él, a su vez, pueda desarrollar otras cosas. Por tanto, cada vez hay más demanda de predicciones meteorológicas o de calidad del aire, evidentemente personalizadas. El intercambio de datos cada vez está más estandarizado. Es decir, la idea es, oye, yo soy una pyme y quiero hacer un desarrollo basado en modelos meteorológicos, no quiero hacer un desarrollo específico para Galicia, otro para Cataluña, otro para Francia, tal. No, no, la idea cada vez más es que yo tenga un catálogo de información con formatos estandarizados donde yo pueda bajarme la información que quiere y, por tanto, tener una aplicación de desarrollo único que sea válido para toda Europa. Cada vez más, y lo veremos en los próximos años, ya no décadas, veremos cómo nuestro TomTom, nuestros móviles, nos darán aplicaciones para rutas basadas en meteorología. Estamos hablando ahora de coches que van a funcionar solos, estamos viéndolo en prensa. Esos coches que van a ir solos van a necesitar de información meteorológica espallada espacialmente, digitalizada, cartografiada bajo SIGS, y que nos permita saber el tiempo que vamos a tener o el tiempo que nos vamos a encontrar en los próximos kilómetros, porque así optimizaremos la ruta y optimizaremos, por tanto, la seguridad de ese coche. Esa información va a ser necesaria. Vamos a poner en marcha en este año espero, vamos a poner en marcha alertas de meteorológicas para que en la autopista, cuando veáis, le diga, oye, en los próximos kilómetros está cayendo granizo, para que automáticamente el conductor sepa o controle su coche en función de ese adverso meteorológico. Por lo tanto, esa cercanía de la meteorología, esa necesidad cada vez más de predicciones meteorológicas más cercanas al usuario, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues la respuesta empezó a darla, vamos a seguir poniendo fotos de científicos, empezó a darla Navier Stokes, estos dos señores, en 1845, en donde empezaron a desarrollar lo que son las ecuaciones de un fluido, en general, como puede ser la atmósfera o como puede ser el mar. El problema de estas ecuaciones es que son unas ecuaciones que no son resolubles analíticamente, ya nos ha ido indicando esto el profesor Miñán, y tenemos que acudir a supercomputadores, a computadores para resolverlos. El desarrollo de la computación ha ido paralelo al desarrollo de la meteorología, de la predicción meteorológica y subsecuentemente las demás, predicción oceanográfica, predicción de ríos, predicción de calidad del aire. Ha ido paralelo, es decir, se ve como el desarrollo en la computación ha ido mejorando cada vez más la computación. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que estoy al final desarrollando? Pues aquí estoy desarrollando este conjunto de ecuaciones que no veis desde ahí atrás, que son ecuaciones en derivadas parciales espaciotemporales, complejas, en donde tengo ecuaciones de pronóstico para las velocidades, ecuaciones de pronóstico para el contenido de agua, para las tres fases, ecuación de pronóstico para la presión, ecuaciones de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos un poco de ese tema. ¿Cómo han evolucionado los modelos meteorológicos? Pues el primer modelo meteorológico empezó en el año 50, es decir, hace nada, hace 60 años se hizo el primer modelo meteorológico que tenía una resolución de 300 kilómetros y un solo nivel, un nivel barotrópico, a los 500 hectopascales. Fue el primer modelo que salió. A la vez que se fueron desarrollando los ordenadores, fueron mejorando. Bueno, este modelo se corría en un pedazo bicho que, bueno, que ocupaba, no sé, lo que es el CESGA hoy entero y que solamente cuando corría con eso, ¿no? A partir de ahí, progresivamente, aquí vemos en esta tabla, desde los años 50 hasta el primero del año 2000, los modelos han ido mejorando. Podemos verlo aquí en la resolución. Fueron mejorando la resolución, cada vez una resolución más pequeña, cada vez más niveles para tener en cuenta el comportamiento vertical de la atmósfera, cómo se comporta, cuál es el efecto de la troposfera, el efecto de la tropopausa, perdón, que es la combinación troposfera-estratosfera. Fueron mejorando las técnicas numéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron metiéndose nuevas parametrizaciones. En principio solamente se tenían en cuenta lo que eran el comportamiento de la presión y los flujos. Poco a poco fueron metiéndose
temas de nubes, temas de agua, etcétera, etcétera. Por tanto, ese parejamiento entre las dos, ¿no? También asociado a eso, evidentemente, los distintos tipos de computadores, supercomputadores vectoriales, multiprocesadores, supercomputadores masivos paralelos, clústeres. Ahora se habla mucho de la computación en la nube. El otro día, por ejemplo, vinieron a presentarnos unos modelos meteorológicos que corren en la nube. Para el usuario es transparente, ya no existe, hay supercomputadores en algún sitio, los lanzan contra Amazon y Amazon resuelve la máquina que necesita en función de la instancia que tú le mandes a Amazon, ¿no? Con lo cual, hay todos unos desarrollos en supercomputación en los próximos años que evidentemente van a traer parejo nuevos desarrollos en meteorología, algunos de los cuales pues quería iros contando, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando se resuelve un modelo físico, cuando se resuelve un modelo en ecuaciones diferenciales? Muy breve y sin meterme aquí hay mucho matemático, con lo cual es muy peligroso hablar de estas cosas, pero fundamentalmente uno de los grandes problemas es que tú tienes que pasar de una derivada temporal, de una derivada espacial, si me equivoco, Elena, no me mates, tienes que discretizarla. Tienes que pasar de lo que es una derivada a pasar a una fracción, digamos, a un cociente. Entonces tienes que acabar poniendo un delta de t, que es el paso temporal. Y lo mismo tienes que hacer en el espacio. Tus valores, tus derivadas parciales, que son una función continua, en el mejor de los casos, tienes que acabar discretizándolas espacialmente. Tienes que acabar resolviendo esas variables de esas derivadas parciales en puntos de una malla donde tienes un espaciado, ¿vale? Entonces acabas teniendo pues, una malla para Galicia de 200 por 200 kilómetros, más o menos, para cubrir toda Galicia, y que tienes que acabar resolviendo los valores de temperatura cada 10 kilómetros. Multiplica. ¿De acuerdo? Y ahora multiplica en vertical también, porque tengo que llegar a resolver eso hasta la estratosfera. Entonces empiezas a tener pues, una serie de ecuaciones de este estilo cada vez que crecen más. Y evidentemente ya estás cometiendo el primer error. Has hecho una aproximación, ¿de acuerdo? En el que has aproximado tu derivada continua a una cosa discreta con un delta de t y un delta de x. Y veremos los problemas que eso tiene. Entonces es lo que estábamos comentando, la resolución del modelo. Aquí tenemos la topografía real de Galicia y esta sería la topografía que ve el modelo con 6 kilómetros de resolución. Como veis, no se parecen en mucho las fotos. Si hago un corte, por ejemplo, tal cual como este, vemos que esta es la topografía real, que es suave, es una curva suave, y esta sería la topografía en una resolución, en este caso es de 10 kilómetros. Fijaros cómo se ha cargado un montón de información. Por tanto, ya estamos cometiendo aquí el primer error a la hora, por ejemplo, de poder dar pues, una predicción exacta para el señor que vive aquí y que tiene la temperatura que vaya a obtener el modelo aquí, evidentemente, no va a ser más que una aproximación a la realidad. Pero al final es el objetivo, digamos, de los físicos, de los matemáticos, de los ingenieros, es intentar aproximarnos a la realidad de la mejor manera que podemos o que sabemos, ¿no? Otro problema en los modelos meteorológicos, las parametrizaciones. Hemos visto que en ese desarrollo temporal de cómo han ido evolucionando los modelos, que cada vez se han ido incorporando más cosas a los modelos. Bueno, se sabe, esto es un ejemplo de los problemas que hay, de las parametrizaciones, es el tema de la microfísica, todo el tema de llover, cómo llueven los modelos, cómo hacen llover. Pues parece mentira, pero a fecha de hoy los modelos no saben muy bien cómo se hace llover. O sea, es uno de los temas donde más se sigue investigando. Simplemente cosas como por qué hay una coalescencia de las partículas donde se crecen las semillas, digamos, donde van a llover. Un fluido turbulento, en principio, esas partículas que están en el aire, ¿por qué tienden a agregarse en unas determinadas zonas? Es un tema que está de investigación actualmente. Mientras estaba el profesor hablando, recibí un Twitter que lo miré, bueno, un artículo que acaba de salir, la influencia de los rayos cósmicos en la formación de nubes. Es decir, está todavía muy abierto este campo, ampliamente abierto. Y ya en sí mismo, toda la relación entre las distintas fases del agua y cómo se genera finalmente la lluvia o el granizo o la nieve o lo que tenga que generarse. Es uno de los campos donde más se trabaja y donde también hay más errores. ¿Por qué? Porque al final no se puede hacer lo que se llama un cierre de la parametrización, y tú tienes que hacer una aproximación a la física que hay detrás. Una vez más volvemos a hablar de aproximaciones, ¿no? Cuando se resuelve un modelo de la atmósfera, y eso va a pasar con cualquier modelo, no puedes resolver toda la atmósfera.
Dijimos antes que si llegamos o no llegamos a la tropopausa, al final que si lo resolvemos para Galicia o no. Imagínate que yo quiero resolver un modelo para Galicia a 4 kilómetros de resolución. Si lo resuelvo, por ejemplo, imagínate que quiero resolver esta manera. Tengo que dar condiciones de contorno, es decir, para poder yo resolver e integrar en el tiempo las variables meteorológicas aquí, necesito saber cómo van a evolucionar los contornos. Entonces necesito que sea un modelo de menor resolución, normalmente, menor resolución espacial, que me va a ofrecer las condiciones de contorno todo alrededor. Y estoy poniendo, por ejemplo, todo lo que sería un modelo global que me dé esas condiciones de contorno para aquí. ¿Por qué? Porque cuando evolucione temporalmente este campo de presiones por aquí, por ejemplo, es tener que esta borrasca, pues a lo mejor inicialmente, cuando empecé el cálculo, no estaba dentro de mi malla, sino que me venía de fuera. Evidentemente necesito saber esa condición de contorno. Lo mismo que tengo las condiciones de contorno laterales, necesito saber las condiciones de contorno verticales, estratosfera, y de suelo. ¿Cómo evoluciona el suelo? ¿Cómo evoluciona el mar? Entonces ya entra la complejidad de qué le pongo al mar. Normalmente los modelos meteorológicos, a corto plazo, el mar lo supone con una temperatura constante o una temperatura que evoluciona mínimamente. Bueno, la capacidad calorífica del mar hace que precisamente esa temperatura no vaya a evolucionar mucho, no se espere que evolucione mucho en los siguientes días. Pero evidentemente es algo que tengo que poner. Tengo que poner también, estimar unos flujos de calor en la interfase con el mar. Y lo mismo en tierra. En tierra es infinitamente más complicado, porque en tierra los modelos de suelo, por ejemplo, es algo que se está trabajando actualmente. En la facultad, el grupo de investigación del que vengo trabaja en modelos de suelos y en mejorar esos modelos de suelo para que no solamente tenga en cuenta, por ejemplo, como hasta ahora se hace, varios niveles en vertical, en profundidad, sino que además tenga en cuenta, por ejemplo, que el agua también puede desplazarse horizontalmente dentro del suelo y puede acumular agua en determinadas zonas. Eso, evidentemente, va a suponer una diferencia en los gradientes térmicos que se van a producir en la superficie y, por tanto, en el comportamiento de la capa de mezcla en la superficie. Muy importante si sobre estos modelos vamos a acoplar modelos de calidad del aire, por ejemplo. Muy importante si queremos realmente, por ejemplo, hacer predicciones de niebla o predicciones cercanas, de fenómenos cercanos al suelo. Por tanto, como veis, esto es una complejidad en sí mismo, todo el problema de las condiciones de contorno, que se resuelve pues, de la mejor forma posible. Se cogen modelos de menor resolución, se meten aquí, y normalmente, aunque tú quieras resolver solamente España, lo que haces es los contornos, los pones muy fuera para evitar los errores que se puedan producir en los contornos. Hay técnicas cada vez más elaboradas, pero aún así lo mejor es los contornos fuera. Cuanto más lejos, mejor. Y después, si tú quieres ir llegando a Galicia, lo que vas haciendo es cada vez más anidamientos. Es decir, vas bajando, por ejemplo, lo veremos después en la operativa que tenemos montada, vas bajando a una relación 1,3, 1,4, hasta la zona que te interese. Pero no es posible correr un modelo de 1 kilómetro directamente anidándolo, dándole condiciones de contorno de 1,50 kilómetros. Normalmente vas a cometer un gran error así. Hay que ir bajando poco a poco, ¿vale? Tenemos condiciones de contorno, tenemos nuestras ecuaciones discretizadas y ahora tenemos un problema de las ecuaciones derivadas parciales. Que necesito, si una ecuación una derivada temporal, yo lo único que necesito es la condición a t igual a 0, aquí necesito la condición a t igual a 0 para todos los puntos donde yo voy a integrar las ecuaciones. Todos los puntos, no solo en la malla horizontal, sino también en la malla vertical. Multiplica. ¿Qué condiciones iniciales le doy? Pues una condición inicial en sí mismo es ese modelo de fuera, que a su vez se ha corrido con otras condiciones iniciales. Pero aún así también es posible incorporar al modelo observaciones reales. El problema de las observaciones es que no hay tantas como se cree. Uno cree que a veces ve muchas estaciones meteorológicas por ahí, o mucho satélite, o mucha historia. El problema es que muy pocas de esas observaciones son finalmente asimilables por un modelo meteorológico. Si nos fijamos, muchas veces hay mucha cosa en la Tierra, en los países avanzados, pero cuando vemos en el mar, es radicalmente, o sea, hay un escalón, un orden o varios órdenes de magnitud de diferencia. Ya no indico pues, zonas de Siberia, zonas de África, una buena parte de América del Sur o los polos, ¿no? Evidentemente donde la información es mínima la que hay. Evidentemente los satélites están haciendo mucho por esa labor, también los radares. Tenemos también información, estas observaciones son observaciones en superficie, pero como hemos dicho tenemos que darle también valores a las capas verticales, ¿no? Valores iniciales. ¿Qué información tengo? Bueno, el satélite tampoco me vale de mucho porque no hace
no hace perfiles. Tenemos los radiosondeos. Por ejemplo, el radiosondeo al final es un globo que lanzas diariamente, una vez, 2 veces al día, en el que obtienes un perfil vertical de la temperatura, los vientos, la presión en altura. ¿De acuerdo? Un globo que lanzas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el radar, que sí que te da un volumen de la precipitación, digamos, del contenido del vapor de agua, de las gotas de agua que tengo en la atmósfera, pero no hay tantos como se querría y, por tanto, es la información que se tiene. Por tanto, ya estoy cometiendo un error, ¿de acuerdo? No tengo tantas condiciones iniciales como yo quisiera. Lo que hacemos con estos normalmente se asimila, es decir, se recogen estos datos, se hace un control de calidad, se hace lo que se llama un análisis objetivo de los datos, que al final, fundamentalmente, lo que viene de alguna forma a decir es, tengo que casar mis observaciones con lo que me viene de las condiciones de contorno, que no tiene por qué ser siempre igual. Entonces tengo que hacer un análisis objetivo del campo observacional con el campo de la condición de contorno para que case y no se me produzcan incongruencias y el modelo me estalle. Y finalmente obtengo una predicción hacia adelante en el tiempo, pues al tiempo que sea, aquí se menciona 96 horas, por ejemplo. Pero llegamos a lo que se llama el efecto mariposa, y es que a pesar de lo bien que lo quiera hacer, en un modelo turbulento como es la atmósfera, un modelo caótico, dejémoslo en turbulento, no caótico, un modelo turbulento como es la atmósfera, aunque yo dé las condiciones iniciales exactas, precisas, imaginaos que lo pudiera conseguir en todos los puntos de mi malla, yo iba de todas formas, a pesar de eso, cometer un error que iba a crecer con el tiempo. Esto tiene que ver con lo que se llama el efecto mariposa, el efecto borboleta, en el cual, con 2 condiciones iniciales extremadamente cercanas que yo haga en un modelo no lineal, Lorentz, que murió hace unos pocos años, descubrió en el año 63 que esas 2 condiciones iniciales, según las integran en el tiempo, van a separarse exponencialmente con el tiempo. Eso lo descubrió en un modelo sencillo, relativamente, de ecuaciones diferenciales. Imaginaos en un modelo realmente más complejo. Evidentemente hay otros efectos que compensan esa desviación exponencial, evidentemente, pero aún así, al ser un modelo turbulento, sí deja, o sí hay ese efecto digamos, de separación exponencial en el tiempo, ese efecto de error innato a la propia física del modelo, a la propia física del sistema. Veremos, aquí hay un ejemplo, en el modelo meteorológico, con un error inicial pequeño en las condiciones iniciales, de menos de 10 elevado a menos 5, como a lo largo de las horas va creciendo, siendo puntualmente en determinadas zonas mayor ese error de 1 grado, por ejemplo. Esto es una temperatura. Bueno. Es decir, esto es una realidad y es innata al propio modelo. Esto es un modelo de una simulación en la cual yo, imaginaos que conocía perfectamente todas las condiciones iniciales de esta malla. Bueno, pues al cabo del tiempo el error ha crecido. Las ecuaciones diferenciales han crecido. Esto se ha ejecutado con el estado del arte de los modelos meteorológicos actuales. ¿Que los puede ver mejores? Sí. En vez de ser a lo mejor -1, pues se acaba siendo pues menos 0,75. Pero aún así el error ha crecido. Evidentemente, estas son cosas que muchos de vosotros ya sabéis. Hay que tener en cuenta la estabilidad numérica. No puedes hacer integraciones con el paso de tiempo y el paso espacial que quieras. Tienes que garantizar la estabilidad de la solución y tienes que, evidentemente, si quieres aumentar la resolución, necesitas máquina. Tú aumentas la resolución y, evidentemente, el tiempo computacional se dispara. Entonces tienes que paralelizar, tienes que máquina. Al final es lo que decíamos al principio. Mejoráis los modelos meteorológicos, más máquina. Y Javier, de todo el CESGA, graciosamente nos da toda la máquina que necesitamos siempre y, por tanto, gracias a eso podemos ir mejorando, ¿no? Esta sería una operativa meteorológica estándar. Esta es la que tenemos en Meteo Galicia. Por ejemplo, pasamos del modelo global de 0,5 grados, que en estas latitudes viene a ser unos 50 kilómetros, bajamos a una malla como esta, de 36 kilómetros, es decir, lo que hemos hecho es imponer esas condiciones de contorno aquí, e integramos el modelo de 36 kilómetros, que a su vez da condiciones de contorno a uno de 12, que a su vez lo da a uno de 4, centrado en Galicia, y que a su vez lo da pues, a modelos muy específicos que tenemos para el Golfo Ártabro, para las Rías Baixas, o para la zona de Mira, para la zona de Porto, en Portugal, ¿no? A 1 kilómetro de resolución. ¿Qué me aporta un modelo de 1 kilómetro respecto a un modelo de 36 kilómetros? Evidentemente esa resolución espacial, ese mejor conocimiento del terreno, porque la topografía va a estar mejor representada y los procesos que están aquí van a estar mejor representados. ¿Cómo vamos de tiempo, nena? Corremos.
Por ejemplo, un ejemplo de la temperatura, ¿no? Entre 12 kilómetros de resolución, la misma área, a 1 kilómetro de resolución. Como vemos, resuelve muchísimo mejor lo que son los detalles. El viento, por ejemplo. No es lo mismo tener un modelo de 1 kilómetro que tener un modelo de 12 kilómetros, de 36 kilómetros, por ejemplo, o 12 kilómetros para la zona. Y esto, por ejemplo, va a ser muy importante si después quiero resolver un modelo oceanográfico dentro de las rías. Evidentemente, cuanto mayor resolución espacial tenga mi viento, voy a poder representar mejor todo lo que es la topografía de ese estuario, ¿no? Por tanto, de ahí las ventajas de tener un modelo de alta resolución, la cercanía al problema que quiero resolver, ¿no? Vamos a ir aquí un poco más rápido. Los modelos hay que validarlos, un proceso de comparación contra datos escalares, por ejemplo, de una estación meteorológica, o contra datos ahora espaciales, como puede ser, por ejemplo, el mapa de lluvia que genera un radar, que al final es un mapa espacial de observación de la lluvia caída en un determinado instante en toda Galicia con la resolución que uno quiera, ¿no? Evidentemente tienes que comparar, pues ahí hay que comparar un mapa con otro. Por tanto, resumiendo, los límites a la predictibilidad son estos que hemos citado, que hemos ido comentando poco a poco. ¿Cómo resolvemos estos límites a la predictibilidad? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, sería hacer un modelo muy sencillo, que es la persistencia. Aquí en este gráfico, es muy interesante, muestra el error de la predicción frente al tiempo. Una predicción sería la climatología. En noviembre tiene que llover y la temperatura media son tantos grados. ¿De acuerdo? Eso tiene un error grande, como estamos viendo estos días. Noviembre normalmente no hace estas temperaturas y normalmente pues está lloviendo. Eso es parte, si la temperatura el error sería grande. Por tanto, la climatología, que evidentemente es constante en el tiempo, tiene un error. Un posible modelo muy bueno es la persistencia. Es decir, hoy hace el tiempo de ayer. Si yo hubiera dicho la predicción de hoy es exactamente la de ayer, hoy ahora mismo estaríamos acertando al 100%. ¿De acuerdo? Pero, evidentemente, si esa persistencia la mantengo a lo largo del tiempo, acabo teniendo un error superior a la climatología. Porque, por ejemplo, la semana que viene va a ser bueno. Si yo sigo manteniendo que va a seguir lloviendo, evidentemente estoy estropeándolo. Es verdad, Elena. Lo mejor es ir a... ¿El modelo perfecto cuál es? El modelo perfecto es que al horizonte de mi predicción sigo estando por debajo de la climatología. Entre medios es donde nos movemos. ¿De acuerdo? Con esos límites a la predictibilidad que hemos dicho. Una forma de sobrepasar esto es lo que se llama la predicción por conjuntos. Probablemente habéis visto en la predicción que hacemos que siempre ponemos la probabilidad de precipitación. Incluso lo estamos poniendo ahora en la predicción por concellos, predicción a corto plazo. La probabilidad de predicción lo que viene a decir es, ojo, la predicción determinista, es decir, la predicción que estábamos haciendo antes, una sola tirada, una condición inicial, yo tiro los dados una vez, ejecuto el modelo una sola vez, esa predicción tiene un fallo, va degradándose con el tiempo. Entonces, en vez de realizar esas predicciones, lo que hago es ejecuto muchas predicciones a la vez. ¿Y qué hago? Lo que hago es cambio ligeramente las condiciones del tiempo o cambio el tipo de modelo, es decir, las parametrizaciones, donde tengo los errores gordos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta parametrización la voy a cambiar ligeramente, es un modelo nuevo. Esta condición inicial le pongo un pequeño error, o sé yo que las condiciones iniciales, si mejoro las condiciones iniciales, las esfuerzo más en esta zona, voy a mejorar el error que se me va a producir en los ancares. Eso se puede saber. Entonces, lo que hago al final es tiro muchas veces los dados. ¿Qué me permite tirar muchas veces los dados? De alguna forma es sobrepasar esa caoticidad de la atmósfera, esa turbulencia de la atmósfera. Necesito mucha más máquina, Javier estará de acuerdo conmigo, y mucho más almacenamiento. Pero lo que hago al final es, voy a obtener valores medios y puedo hacer probabilidad. Probabilidad de que se supere, por ejemplo, un determinado umbral. Y eso es lo que damos, por ejemplo. Cuando estamos diciendo que la probabilidad de que llueva mañana es del 50%, estamos diciendo eso, que hay un 50% de probabilidad de que llueva. No es que vaya, cuando decimos a veces probabilidad del 100%, y la gente dice, uy, va a llover un montón. No, no tiene nada que ver, ¿eh? Aquí, eso no tiene nada que ver. Esto es lo que sería, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente mis condiciones iniciales inicialmente, bueno, pues están contenidas, el error que yo pueda tener en la condición inicial está contenido en una distribución de probabilidad más o menos gaussiana, por ejemplo. Cada vez que ejecuto cada una de estas condiciones iniciales, bueno, pues va a ir en el horizonte temporal correspondiente, va a ir a otro sitio, ¿de acuerdo? Mientras que la realidad es esta línea amarilla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que obtengo yo al final? Pues obtengo una distribución de probabilidades X, que no tiene que ser ni gaussiana, ni poissoniana, ni ninguna que se le parezca. Va a ser tanto más gaussiana cuanto más me acerque, evidentemente, al tiempo inicial,
pero me va a permitir hacer por lo menos una elaboración de probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, probabilidad de que se superen los 10 litros. Pues, ¿cuál es? ¿En función de qué? En función del número de veces que haya tirado. Por ejemplo, aquí hay una predicción multimodelo por conjuntos, donde se ha corrido pues, un modelo 9 veces, y se ve bueno, pues, la precipitación para la misma hora, pues tiene formas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, me permite decir, bueno, pues yo estoy con esta predicción, pues puedo decir cuál sería la probabilidad de que llueva, por ejemplo, en Madrid. Es un fácil. Bueno, pues aquí parece que no llueve, aquí que sí, aquí que no. ¿De acuerdo? Eso se puede mejorar, evidentemente, ¿no? Entonces, es mejorable, esta predicción que acabo de hacer, tan banal, tan tonta, evidentemente se hace bien hecha. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta es la isobara, una de las isobaras del modelo, no recuerdo ahora mismo cuál, no lo veo aquí. Las distintos modelos, cómo dan al poco tiempo y cómo después el spread de la predicción aumenta, lo cual te parece que estos espaguetis, que se llaman así precisamente, parece que te están dando más error o que te están complicando la cosa. La realidad es que cuanto mejor, más spread del modelo, más desviación del modelo, mejor voy a atrapar todos los fenómenos que puedan ocurrir. Entonces, sobre todo, especialmente sensible a la aparición de fenómenos adversos. Podemos garantizar mejor la eficacia a la hora de prever los adversos meteorológicos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, esto fue una predicción que se hizo para una de las guerras del Golfo, en donde bueno, pues había habido aquí pues una emisión de un contaminante, creo que era un contaminante reactivo, uno de los ejemplos que se hizo, y se asoció a los distintos modelos meteorológicos modelos de calidad del aire, modelos de dispersión de partículas. Entonces veis, cada uno de ellos da, en este caso es la concentración, la dosis, digamos, de la radiación emitida, en función de cada una de las ejecuciones del modelo, y veis que todas son distintas. Al final, ¿qué es lo que obtienes con esto? Probabilidad de radiación en un determinado punto. Pues lo que te dice es, ojo, aquí la probabilidad de radiación es del 100%. Va a ser una zona completamente insegura, mientras que otras zonas van disminuyendo la probabilidad. Parece una tontería, pero estos efectos de emergencia, efectos de seguridad, tienen una cierta importancia. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve también un modelo meteorológico? Pues para forzar modelos oceanográficos, modelos de ondas, modelos hidrodinámicos, que a su vez vamos a llegar con esos modelos, pues vamos a llegar a modelos que pueden ser modelos del entorno de un puerto, por ejemplo. Pero vas a necesitar un modelo oceanográfico, nos van a contar después, un modelo de ríos, vas a necesitar la componente meteorológica, va a ser la condición de contorno para ellos. ¿Bueno? Entonces tú podrás resolver problemas muy locales en base a esa meteorología que estamos dando, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo del nesting, del anillamiento que llegamos pues, a tener hasta 30 metros resolviendo dentro del puerto de Vigo. ¿Bueno? Con un modelo de muy alta resolución, un modelo oceanográfico dentro de muy alta resolución, que a su vez ha sido forzado de misma forma por modelos anidados oceanográficos y a su vez con una condición de contorno meteorológica de alta resolución por encima, ¿no? Esta es la parte importante. Bien, todos estos modelos que dicen, ah, qué bien, qué bonito, te lo comes, te lo guisas tú solo. No, la idea ahora, cada vez más, es que esto lo pagamos con los impuestos de todo el mundo y, por tanto, tenemos que distribuir los datos para que otros hagan otras cosas. Y cada vez va a ser más así. Pero al final, correr un modelo meteorológico ya no tiene la complejidad que tenía hace unos años. Entonces, ahora, todos los servicios que se ponen a disposición del público, vía Threads, vía OpenDAP, vía SOS, vía WS asterisco, como llamo WSFS, todos son servicios estándar, servicios OGC, basados en la directiva NSPY, todas estas cosas que está todo puesto a disposición y siempre en formatos más o menos estándar. Igual que lo hacemos nosotros, lo hace muchísima más gente por ahí delante. ¿Beneficios que esto tiene? Evidentemente tú vas a poder atacar este servidor de datos de igual forma que lo puedes atacar aquí y lo puedes atacar en Gran Bretaña. Y por tanto vas a poder desarrollar aplicaciones y va a haber, y está habiendo cada vez más un boom, los que tengáis teléfonos de estos ahora, smart teléfonos de estos, lo habéis visto. ¿Cuántas aplicaciones meteorológicas hay? Montones. Y basadas en modelos, basadas en tal, hay montones de ellas. ¿De acuerdo? Y eso es porque detrás los datos se están sirviendo en formatos... ¿Más aplicaciones? Pues, evidentemente, predicción para incendios, vaga de calor, predicción de calidad del aire. Esto es una de las partes importantes y que más estamos desarrollando y trabajando últimamente en Meteo Galicia, toda la parte de predicción de calidad del aire, tanto la predicción operacional de los contaminantes clásicos, como pueden ser los que están aquí, como predicción en el caso de un incendio, ¿de acuerdo? O predicción de partículas saharianas, que parece que no, pero también llegan hasta aquí, ¿no?
Y esto es lo que estábamos diciendo. Otras, las aplicaciones que se abren son inmensas, ¿no? Desde aplicaciones, por ejemplo, esto es una aplicación que tenemos en marcha, que te permite planificar tu ruta. Pues si estás haciendo una regata, por ejemplo, puedes planificar tu regata, por dónde tienes que mover o no, en función de la predicción del viento. Pues, oye, es que la próxima media hora, cuando pase por el cabo no sé qué historia, el viento va a rolar. Bueno, pues entonces me interesa acelerar, he hecho las velas no sé cuánto, para poder llegar a esa hora, a esa altura, ¿de acuerdo? Cada vez más vas a hacer así. O voy a hacer una planificación, voy a salir en bicicleta, voy a hacer una ruta de X 40 kilómetros o 50 kilómetros. Bueno, si salgo ahora no me coge lluvia, pero es que si salgo dentro de 2 horas, a lo mejor no está nublado, pero hace muy buen tiempo, y mientras tanto pasa al frente. Pues puedo planificar mi vida en función de esas predicciones, cada vez con más detalle, cada vez que está bien. Otro, las predicciones para energías renovables, tanto en el mar como en el aire. Uno de los grandes puntos para el 2020, para el horizonte 2020, es la eficiencia energética y las energías renovables, además del cambio climático. Todo eso es modelización, 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 una buena parte. Predicciones para el mar, oil spills, etcétera, 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 son algunas de las aplicaciones. Algunos de los retos futuros, por ejemplo, uno de los retos es el tema para adversos meteorológicos. De ser capaz de asimilar la imagen del radar, que es un volumen de vapor de agua de contenido en la atmósfera, en los modelos meteorológicos a muy alta resolución y hacer una predicción, hacer muchas predicciones cada poco tiempo, pero por ejemplo para las próximas 6 horas. Eso requiere mucha máquina, ya hablaremos con Javier, pero la ventaja de esta historia es que te permite tener casi una predicción exacta las próximas 6 horas. ¿Para qué? Por ejemplo, un seguimiento de un adverso, un seguimiento de un accidente. Quiero hacer un seguimiento de un adverso meteorológico o un accidente y necesito saber con precisión exacta dónde está la lluvia, dónde está el viento, dónde está el fenómeno meteorológico correspondiente. Esto es un tema interesante que empieza a hacerse ahora en Estados Unidos. Y luego están las predicciones estacionarias, es decir, mientras que se pueden hacer predicciones de cambio climático, se pueden hacer predicciones de cómo va a evolucionar el clima de aquí a finales del siglo XXI, mientras que se pueden hacer predicciones de cómo van los próximos 10 días, el intervalo en intermedios está fatal, no funciona. De poder deciros cómo va a ser este invierno, eso no funciona. No funciona. Cada vez que veis que sale en prensa diciendo, no, el próximo invierno va a ser no sé qué, no sé cuánto, no os lo creáis, no funciona bien, ¿de acuerdo? Porque en esos modelos tienes que tener muy en cuenta, por ejemplo, toda la parte, pensad que lo que va a pasar el próximo mes todavía no se ha desarrollado, o son vientos que a lo mejor están todavía en Estados Unidos. ¿Cómo va a evolucionar eso? ¿Cómo evoluciona el mar? ¿Qué efecto va a tener el mar sobre eso? ¿Está más caliente, menos caliente? Aquí hay influencia, hay vapor de agua que nos llega aquí a nosotros, que viene directamente de lo que se llaman ríos atmosféricos que vienen del trópico y que primero han pasado por la zona del Golfo de México. Y luego tenemos corrientes marinas que nos influyen. Toda esa complejidad es algo que todavía no está resuelto. Y que mientras que en los modelos climáticos a largo plazo, de alguna forma se promedian, el error se promedia y por tanto es más precisa esa predicción a los 2 meses no funciona. No funciona y es un gran reto en los servicios meteorológicos, en las universidades, en los centros de investigación para los próximos años. Y olvidaos de todo, al final lo que cuenta es la piedra esta. Así que, muchas gracias. Bueno, es que de ahí atrás no la ven. Simplemente, es muy sencilla la predicción esta. Esto está colocado, se llama pedra de previsado tempo. Y dice las condiciones y la previsable. La pedra está mollada y dice lluvia. La pedra está seca, tempo seco. Dice sombra no chao, está ensoleado. Pedra branca no topo, quiere decir que está nevado. No se consigue ver la piedra, nevoeiro. Pedra balanceando, vento. Pedra pulando para cima e para baixo, terremoto. A pedra nao estado, tornado. Como variable de media temporal, que algunas, y muchas gracias. Muchas gracias también por las achegas y por las oportunidades de negocio para poder saber nuevas situaciones, tanto de aquí, para de modelizaciones, que aprenderán a modelización que fai falla, o mellor para saber que pasa en certo outono, certo ano, non moi loxano. Como nos mandamos no tempo do programa, alguna pregunta, alguna intervención? Sí, por favor.
los mapas Spaghetti, ¿qué utilidad tienen? O sea, ¿qué información se puede sacar de ahí? Al final, los mapas Spaghetti es la distribución de probabilidad. Es una forma de mostrar la distribución de probabilidad, en este caso de la isobara X. Pero sí, vale. Sí. ¿Estás viendo un mapa de esto? La distribución. Cuanto más spread tenga, cuanto más distribuido está, lo que quiere decir también es que la incertidumbre es mayor. Al final lo que se trata es de hacer llegar al usuario la incertidumbre en el modelo. Entonces, cuando yo doy esa probabilidad del 50%, no es que diga, es que no sepa si llueve o no llueve, es que depende de la actividad que vayas a hacer. Cuando yo estoy diciendo que la probabilidad de lluvia la semana que viene es del 20%, es que probablemente no vaya a llover. Entonces, en función de tu actividad, imagínate que vas a tener la primera comunión de tu hija, pues podrás a lo mejor montar un chiringuito fuera o no. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es para lo que me sirve esa distribución. Cuanto más juntas estén las cosas, eso normalmente suele ocurrir muy cerca. Si eso me ocurre muy lejos en el tiempo, quiere decir que mi ensamble no ha sido bien hecho, porque no me está marcando ese error innato que hay en la atmósfera. Si todo el conjunto me tiende a una solución, malo. Quiere decir que no he conseguido con mi ensamble recuperar el spread innato que hay en la atmósfera. Entonces yo realmente necesito que los espaguetis esos se vayan separando con el tiempo, porque eso da cuenta, voy a reproducir el efecto mariposa, voy a reproducir ese error que hay en la atmósfera y por tanto voy a ser capaz de hacer una estimación de probabilidades. Al final es por dos manos, pues en Estados Unidos tú ves una predicción del tiempo y te ponen la probabilidad de lluvia sí o no. Incluso en algunos casos te ponen probabilidad hasta para la temperatura o para el viento. Y en Inglaterra también te lo hacen, en muchos sitios lo hacen. Aquí en España, por ejemplo, la televisión nacional lo pusieron, empezaron a ponerlo un año y no funcionó, lo quitaron. Nosotros lo estamos poniendo y la gente responde. Yo creo que la gente está respondiendo y acaba identificando el comportamiento de la probabilidad con su problemática particular, con lo que quieren hacer ellos, ¿no? Sobre todo vas viendo cómo evoluciona, al final lo que estás viendo es cómo evoluciona en el tiempo la distribución de probabilidades. Es decir, tú haces una distribución de probabilidad para dentro de 10 días, mañana eso ya será dentro de 9 días. Entonces tú vas viendo cómo la distribución de probabilidad se debería de ir ajustando cada vez más a la realidad. Si vas manteniendo que la probabilidad de precipitación el primer día era 40, el segundo día de predicción, 8 días para el evento, sigue siendo la misma, lo que tú estás es garantizando casi con mucha seguridad de que eso va a ser así. Y por tanto que voy a tener pues en función de lo que quieres hacer, va a ser problemático, ¿no? ¿De acuerdo? Para eso es para lo que sirve. Gracias. Siempre tengo una curiosidad cuando observo las imágenes de radar y veía un frente, por ejemplo, del suroeste, aparecen como dos morfologías de la distribución de la humedad. Hay una que parece que es la lógica, ¿no? Que son bandas de más o menos de norte a sur, ¿no? Que van entrando. Pues hay otra que es la que no acabo de entender muy bien, que aparece como líneas de humedad o de precipitación que siguen la dirección del viento, que son contrarias a las otras, ¿no? Sí, que se mueven así, se mueven con el viento, sí, pero ocurren así, ocurren, son así. No, yo sé que son así, pero ¿cuál es la razón de que hay esa diferente morfología cuando ven un frente y aparece en el radar? Es algo de... No sé exactamente la razón, pero sí que eso va con la forma en la que tenga el frente en la que haya entrado. No os puedo explicar exactamente la razón, pero no es algo por culpa del radar, que el radar ve la realidad. Y de hecho se ve, a veces tienes frentes en vez del frente típico, que es el que suele dejar más precipitación, los frentes así de precipitación escasa, a veces entran así como bandas de línea, ¿sí? En bandas, y que se desplazan en la dirección longitudinal de la banda. Suele tener que ver a veces con el shear del propio viento, que hace que rompa el frente y que produce que entre así como cerrada. Pero no te puedo dar una explicación más científica. ¿Más preguntas? Sí. Quisiera hacerte públicamente aquí en la Galicia por la política que vais teniendo respecto a los datos. Tú has dicho que en el fondo digamos, se os paga con los impuestos de todos y es interesante que los datos siempre estén disponibles a la sociedad. Primero porque decías, hay mucha gente joven, a lo mejor intereses de una empresa que valga que dices y los datos que tengas con el público me parece genial, por eso quería felicitar. Y
Una cosilla, que es una pregunta, que es relativa a lo que dice de ensambles. ¿Hay un número mínimo de ensambles que hay gente que estudia eso. O sea, nosotros tenemos, ya no recuerdo ahora cuántos son, no son 9, son 36, no recuerdo. Depende del tiempo al que vaya a estar, incluso depende del fenómeno. Hay instituciones en las que lanzan el número de elementos del ensamble en función del error que esperan cometer, del error que se espera, cometer, no, del error que esperas capturar en tu ensamble. ¿De acuerdo? Esa es la idea. No, nosotros no hacemos así. Nosotros, eso es bastante complicado hacer eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, que incluso lo que hace es corre un modelo de estos de ensamble, ve dónde se va a producir mayor error. Entonces lo que hacen es lanzan observaciones en el sitio donde donde ese error pueden saber de dónde viene, entonces lanzan observaciones allí. Es decir, van con un avión, por ejemplo, a tomar datos allí para mejorar, vuelven otra vez a correr el modelo y entonces lo mejoran. No sé si te das cuenta. Es una pasada eso. Es un poco el... ¿La media o quizás outliers? No, hay unas formas de hacerlo. Yo mismo no estoy en los detalles, pero evidentemente al no tener una distribución gaussiana no puedes hacerlo así como así. Quitas los más extremos, los tienes en cuenta para el tema de adversos, por si en algún momento esos pueden ser precisamente el que dé, aunque es una probabilidad baja. Tienes que mirar también la condición sinóptica porque puede ocurrir que ese sea el que dé. Pero normalmente quitas los más extremos y en función de eso calculas la probabilidad. Sí. Comentabas que las condiciones de contorno en el océano, que hay mucha menos información que venga de satélites, aunque cada vez hay más intentos de medir las temperaturas especiales. Pero otro aspecto es que parece que debía de estar acoplado a la circulación oceánica con la atmósfera. Sí. Hay modelos que empiezan a correrse los dos juntos, el modelo meteorológico y el modelo oceanográfico. Son muy costosos porque fundamentalmente las escalas de tiempo de la atmósfera y del mar son distintas, con lo cual uno tiene que esperar por el otro, son muy costosos. También hay modelos incluso que corren tres a la vez, el de oleaje, el de oceanográfico de corrientes y el meteorológico. Hay un ejemplo, por ejemplo, ahora mismo empiezan a desarrollarse mucho los eólicos offshore, los eólicos fuera de costa. Una de las cosas que está viendo es que la predicción de viento en el mar no es tan buena como se creía. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho viento, al final lo que levantas, el mar de viento lo que acaba levantando es oleaje. Y por tanto lo que acaba el viento, el perfil de viento, roza más. Y por tanto se roza más se frena el viento. Bueno, ese efecto no está contemplado en los modelos meteorológicos. En los modelos meteorológicos supone una condición de contorno, una z sub 0, lisa para el océano. Entonces incorporar eso implica incorporar realmente el oleaje que se va a producir. O suponer que a tanto viento hay una altura de ola de no sé qué y por tanto una rugosidad de no sé cuánto. Entonces puedes hacer una suposición, un modelo de rugosidad, ¿no? Basado en oleaje. Hay trabajos funcionando en ese tema, pero eso es un tema importante porque la eólica offshore, por ejemplo, lo está demandando. Hay una demanda cada vez más creciente a ese tema y además es uno de los objetivos del 2020, la offshore. Bueno, creo que llegamos gracias y damos el siguiente por la presentación. Gracias. Vamos a hacer ahora pausa, que teníamos que estar empezando a ofrecer este minuto, vamos a estar empezando el descanso, y vamos a volver a juntarnos todos dentro de media hora. Por cuestiones técnicas logísticas, tenemos que convidarlos a